Hola, ¿cómo están? El premio Rómulo Gallegos es uno de los más importantes galardones que se otorga en el mundo de habla hispana por una obra literaria. Lo han recibido, entre otros, Mario Vargas Llosa por La ciudad de los perros, Gabriel García Márquez por 100 años de soledad. El último que lo recibió por el libro Los detectives salvajes fue el escritor chileno Roberto Bolaño. Con este autor, que además en el último año nos presentó la novela Amuleto, vamos a tener el gusto de compartir nuevamente en Off the Record. Esta vez su visita a Chile ha estado marcada por alguna polémica. La realidad son las palabras, son la cultura, decía por ahí uno de los personajes de sus libros. Y entre escritores, las palabras han sacado palabras, afectado epidermis y despertado malos humores a la hora de ejercitar el sagrado derecho a la libertad de opinión. ¿Qué de importante hay detrás de aquello? Es algo que intentaremos averiguar con Roberto Bolaño. Aunque, por cierto, nos interesa en primer lugar conocer de esa experiencia con los detectives salvajes, sobre todo con esas historias múltiples y diversas de personajes cuyos testimonios aparecen y reaparecen a través de la búsqueda de Cesárea Tinajero. Historias que nos acercan a mundos singulares, a existencias asombrosas, que van dejando el mejor sabor en ese relato de más de 600 páginas que ya antes había recibido el Premio Herralde de Novela. De personajes como Auxilio, la uruguaya desdentada que se cree madre protectora de los jóvenes poetas mexicanos, personaje que se mueve en el límite del abismo de sus pesadillas y sobre el que Bolaño pone luego su lupa para dar vida a Amuleto, un recurso que ya habíamos conocido en Estrella Distante, nacida también de un fragmento de otra novela, la historia de la literatura nazi en América. La literatura es un oficio peligroso, es correr por el borde de un precipicio. Una escritura de calidad es saber meter la cabeza en lo oscuro, saber saltar al vacío. Eso no lo digo yo, eso lo ha dicho nuestro invitado cuando recibió el premio Rómulo Gallegos. Con este narrador, que también ha dicho que solo se divierte escribiendo poesía, vamos a tener el gusto de comenzar a conversar en un minuto con Roberto Bolaño, que ha llegado con libros, premios y con palabras, que han sacado más palabras. Hola Roberto, bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal? Roberto, cuando conversamos hace un año, estábamos bajo la amenaza de aquellas 600 páginas de Los detectives salvajes, que ya traían debajo del brazo el premio Herralde de Novela. Ahora, coronado por el premio Rómulo Gallegos, y en esta disyuntiva del escritor, entre ser un escritor conocido y o leído, ¿qué cambios han producido en tu relación con los lectores en este último año? Yo creo que los cambios, al menos yo siento que los cambios son imperceptibles. Yo no noto ningún cambio. Probablemente vendo más, pero tampoco me doy mucha cuenta de eso porque siempre he pedido anticipos muy grandes, o sea que nunca voy cobrando cada año, porque claro, mis anticipos son muy grandes ya desde antes, entonces no noto, no sé si vendo más, si tengo más lectores, menos lectores. Estoy totalmente al margen de eso. Ahora, quedándonos un poco con los detectives salvajes. Yo decía en la presentación que más allá de la trama, de la búsqueda que hacen Belano y Ulises Lima durante 20 años por distintas latitudes de este personaje desaparecido, esta escritora Cesárea Tinajero, lo que a mi juicio le da el sabor y lo que acorta esas 600 páginas para el lector es esa saturación de historias diversas, de personajes que aparecen y reaparecen en un registro de existencias muchas veces muy delirantes, con una gran presencia del humor. Esa persistencia del humor tiene que ver necesariamente con un placer al momento de escribir. Te lo pregunto porque en algún momento he leído por ahí algún contrapunto que has hecho tú entre el placer de escribir una novela como esa versus otra que vamos a conversar después como Amuleto.
El humor casi siempre se entra en el proceso de escribir como algo placentero para el escritor, pero no siempre. Yo creo que mucho de ese humor, casi siempre negro, que aparece en Los Detectives Salvajes, es producto de una quiebra, de una trizadura, de una rajadura. Y no es precisamente un humor placentero, es un humor negro y en ocasiones doloroso, claro. Sí, eso. Ahora, escribir esa novela, Detectives Salvajes, que desde el punto de vista, supongo, de la complejidad de armar un relato como ese, debe haber sido uno de los ejercicios más difíciles que has hecho. Sí y no. Yo creo que la estructura de Los Detectives Salvajes es, eh, es sencilla. La forma tal vez por momentos se hace compleja, pero Los Detectives Salvajes es una novela que, que yo escribo a lo largo de 20 años. Entonces es muy fácil luego estructurar y armar la novela, ¿no? Es una novela metabolizada en mucho tiempo. Y más que nada, pues lo difícil fue el acopio de datos, la intendencia. Ahora, tal como lo hiciste en el caso de Estrella Distante, a partir de uno de los fragmentos de la literatura nazi en América, aquí en Amuleto nace de unas pocas páginas, más de como 10 páginas Sí, de Los Detectives Salvajes. sí, además 10 páginas, 12 páginas que no toco en nada. No hay ni una coma sacada, está exactamente igual. Claro. Lo que pasa es que le nacen tubérculos por diferentes partes y se transforma, sin cambiar en nada el original, se transforma, creo yo, en algo totalmente distinto, pero totalmente distinto. Sí, ahora, para los que todavía no la hayan leído, estamos hablando de una novela que tiene como protagonista a una mujer, a una uruguaya, Auxilio Lacuture, ¿sí? ¿Te habían dicho la Sí, vida? sí. Que es una suerte de imagen femenina del Quijote, una mujer que se siente madre de los jóvenes poetas mexicanos. Y toda la historia nace de la circunstancia de que ella queda encerrada por varios días, permanece encerrada por varios días, en un baño de la Facultad de Letras de la Universidad de México, en el momento en que la policía invade la universidad en lo que fue el precedente de la matanza de Tlatelolco. Sí, sí. Ahora, ella se ubica en una suerte de túnel del tiempo donde mira su historia o ficciona hacia atrás, el presente y hacia adelante. Ahora, el registro de esta novela, evidentemente, como decía Roberto, es muy distinta a Los Detectives Salvajes. Y una de las cosas que tiene, aunque tú has escrito muchas veces del registro de una narradora femenina, es que está la unidad de la novela desde ese personaje, desde ese relato. ¿Qué significó esa experiencia de escribir desde un personaje mujer? Nada, realmente nada. Yo creo que un narrador, un novelista, es un transformista por excelencia. Es decir, puedes adoptar cualquier tipo de voz, o las voces que te permite el cuerpo, las voces de las que tengas capacidad para poder hacerlas bien, ¿no? Y Auxilio Lacoture es un personaje que a mí se me daba bastante bien. Y no me costó nada realmente. Ahora, este personaje, esta mujer... Perdona, en sí, realidad lo que me costó es llegar al punto de caída en picado, que es lo que le da sentido a toda la novela. Eso sí que me costó y eso sí que de alguna manera Amuleto se convierte en el espejo negro de Los Detectives Salvajes.
aquello que los detectives salvajes es fiesta, errancia, épica, en Amuleto se convierte en pesadilla individual y vacío, ¿no? Es decir, ya no es la historia épica de los jóvenes o de este gran coro que puntúa la marcha de estos jóvenes, que por otro lado no van buscando a la poetisa Cesárea Tinejero, de hecho van huyendo. Ellos huyen después de haber encontrado a Cesárea Tinejero. Lo que pasa es que hay un quiebre entre la segunda y la tercera parte. En Amuleto es todo lo contrario. Amuleto es una novela menor en el sentido de que es una novela intimista y con una voz delirante, de que no ofrece pocos contrapuntos, ¿sí? Es una obra de cámara o de un solo instrumento, ¿sí? Eso sí, de un solo instrumento, pero para alguien que sepa dar el callo con ese instrumento. Ahora, Roberto, esta mujer, Auxilio, la protagonista de esta novela, que es una mujer madura, de edad, digamos, que transmite su cariño, su protección a los jóvenes poetas mexicanos, pero también que tiene una dedicación que perfila muy bien al personaje cuando se vincula con personajes, o cuando habla de personajes como León Felipe o Pedro Garfia, en fin. Este personaje, entiendo que tiene una relación muy directa, muy autobiográfica con un personaje que existió, que tal como Avelano lo protege en la novela, existió un personaje que tuvo esa función, que tuvo esa imagen con Roberto Bolaño en México. Era espero que aún sea una uruguaya fuera de lo común, una mujer extraordinaria. La Poniatowska habla de ella en algún libro, porque ella realmente se quedó en la universidad durante la ocupación por los granaderos. Fue la única persona que quedó encerrada en la universidad. Y se llamaba Alcira Sus Escafo. Se volvió loca y lo último que supe de ella es que los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras hicieron una especie de colecta para enviarla a Uruguay. Cosa que me parece muy mal hecha, porque ella lo que más quería era estar en México. Ahora, ese dato agrega un registro a esta historia, en el sentido de que ese personaje que se mueve, como tú decías, en un registro muy delirante, en este límite entre locura y realidad, que tiene unas visiones que tienen que ver con el desenlace de la novela, con esa visión de imagen de niños que marchan, ¿no es cierto?, al abismo de la muerte, en un continente donde se desenvuelve todos los personajes de la historia, se transforma en una suerte de homenaje. Se puede leer conociendo esta historia de este personaje del cual tú no sabes todavía si está realmente vivo. Yo supongo que Alcira ha muerto. Ahora, Roberto, la aparición y reaparición de tus personajes a través de toda la literatura tuya, quizás le da más sentido que en otros casos aquel acerto de que finalmente el escritor escribe su única obra y la va escribiendo su única obra. Pensaba en eso cuando tú decías lo que te habías demorado por escribir, por ejemplo, Los Detectives Salvajes. En realidad me demoré muy poco. Pero el registro de esa historia... Eso fue lo que tardó. Claro, y de ahí sale tan natural entender estas vinculaciones entre un libro y otro, una novela y otro. Ahora, estos personajes tienen un peso específico de protagonismo, si uno va al conjunto de los libros, en esas vivencias en México, un periodo muy fuerte que está en el registro tuyo. Ahora, te quería pedir, para ubicar una conversación, que me leyeras un breve fragmento de Amuleto.
refiere a... Ah, este es el capítulo del Rey de los Putos. Sí. Bueno, antes que decirte que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo en eso de México. Para mí es la tierra es mi tierra de literatura, mi tierra literaria por excelencia, ¿no? Pero también junto con México hay otro punto que a mí me marca literariamente como símbolo literario, y además cada vez va creciendo más, y es la muerte de Salvador Allende. Yo creo que la figura de Allende, a mí me pasa algo muy extraño, porque no era precisamente una figura pública que me cautivara. Allende era, bueno, para mí se tiraba muy al centro, ¿no? Y con el tiempo a el recuerdo de Allende, la figura de Allende ha ido creciendo y creciendo muchísimo. Y a mí yo noto que es parte importante. Lo digo pensando en nuevos cuentos y nuevas cosas en las que estoy trabajando ahora, ¿no? ¿Quieres que lea esto? Sí. De aquí hasta aquí. Okay. Hasta aquí. Y así fue como entramos y luego salimos del reino del rey de los putos, que estaba enclavado en el desierto de la colonia Guerrero. Ernesto San Epifanio, de 20 o 19 años, poeta homosexual, nacido en México, y que fue, junto con Ulises Lima, a quien aún no conocíamos, el mejor poeta de su generación. Arturo Velano, de 20 años, poeta heterosexual nacido en Chile. Juan de Dios Montes, también llamado Juan de Dos Montes y Juan Dedos, de 18 años, aprendiz de panadero en una panificadora de la colonia Buenavista, parece que bisexual, y yo, Auxilio Lacouture, de edad definitivamente indefinida, lectora y madre nacida en Uruguay o República de los Orientales y testigo de las reticulaciones de la sequedad. Ahora, hablando quedándonos por ahora en estas vivencias tuyas y en esa potencia literaria que ha significado esas referencias mexicanas. Se habla vagamente en las presentaciones de Bolaño de ese periodo de medio mágico de los infrarrealistas. En Los Detectives Salvajes, los real visceralistas son, digamos, la banda que comanda la aventura en la novela. En lo esencial, ¿qué es lo que definiría ese nudo amistoso de tus relaciones de ese tiempo con poetas mexicanos? En realidad el nudo está entre Mario Santiago y yo. Mario Santiago era mi amigo, mi mejor amigo, el mejor amigo que tuve en aquel entonces, y para mí fue importantísimo conocerlo, pero importantísimo. Y aquello que ilumina toda esta época, todo este periodo, es la figura de Mario Santiago, la presencia de Mario, que era potentísima. Además, Mario no solo era un muy buen poeta, ahora en México, ahora que está muerto, empiezan a descubrirlo, y hay, bueno, la Mario Santiaguitis, yo creo que será un virus que comenzará de forma dura en el año 2000. Pero ya entonces la presencia de Mario era, bueno, a mí me marcó. Era mi mejor amigo, y nuestras aventuras en México, la vida en México no la concibo sin Mario. Bueno, una historia que está muy fuerte en Los Detectives Salvajes y en Amuleto. Ahora, de la literatura de Roberto Bolaño vamos a seguir conversando en un minuto. Esperen. El momento cultural en Chile es de pasividad, acartonamiento,
represión, que son características que vienen no de la dictadura, sino que vienen, yo creo que del temperamento del chileno, y que para romper esta caparazón tendrán que ocurrir cosas muy importantes y esfuerzos muy importantes de creadores. La atonía creativa, espiritual, cultural de este país es absolutamente notable. Yo creo que es absurdo atribuir todo a la represión de la dictadura. Yo creo que debemos hacer un análisis más en profundidad de nosotros mismos y reconocer que debemos desprendernos de muchos, verdaderamente muchísimas caparazones que tenemos para comunicarnos con los demás en la cultura. Roberto, tú hablabas hace un momento de la dureza de escribir novelas como Los Detectives Salvajes, cómo esa relación con el humor negro no tiene que ver necesariamente con el placer. Bueno, tiene que ver con el origen del humor negro, ¿no? Ahora, ¿hay una diferencia con escribir Amuleto por el hecho de que se aproxime más a un lenguaje poético? A mí, Amuleto es el único de mis libros que lo puedo abrir al azar y no avergonzarme de lo que leo. Yo todos los demás libros míos procuro ni mirarlos. En cambio, con Amuleto me pasa algo bastante curioso, que es que puedo leerlo y no ruborizarme. Y es algo que para mí algo nuevo. Supongo que dentro de 2 años me hará una vergüenza bestial leer Amuleto y diré, por Dios, qué cursilada o qué cosa más mal escrita. Pude haberlo hecho mucho mejor, no lo hice, bueno, en fin. Pero por ahora Amuleto me resulta un libro agradable para mí, como escritor y como lector. Cosa que no me suele pasar con mis otros libros, que generalmente me llenan de rubor. Ahora, aprovecho esa reflexión tuya para hacer un quiebre en la conversación y preguntarte algo sobre el tema que ha estado en la prensa en las últimas semanas, una cierta polémica a partir de opiniones tuyas, o de cosas que tú escribiste, o que se leyeron en otro registro. Ahora, lo digo a partir de esta capacidad autocrítica tuya, que es algo que es muy importante al momento de conversar es de que literatura y de libros. La mayor parte de los escritores suelen ser unos, déjame buscar una palabra de bajo perfil, como dicen aquí, el low profile, suelen ser unos bobos, en realidad la palabra es gilipollas, ¿sí? Suelen ser unos gilipollas, porque aquí todo el mundo está postulando a la inmortalidad. Empecemos por el hecho de que la inmortalidad no existe. ¿A qué inmortalidad postulan? Imbéciles, y se va a acabar el sol, se va a acabar Shakespeare, se va a acabar Cervantes. ¿A qué inmortalidad postulan? Y luego, qué ignorancia con respecto a la literatura. Cualquier lector puede ponerse a pensar. ¿Cuántos escritores recuerdo que hayan estado en activo en Chile en el año 1910? ¿Sí? ¿Cuántos cuentistas de 1910 en activo se recuerdan ahora? 1 o 2. Lo más probable es que ninguno. ¿Sí? La literatura es una especie de estas cosas donde meten a las reses para matarlas. Casi no sale vivo ninguno. La literatura es tremendamente cruel en ese sentido. Y todos estos escritores, pero todos, hasta el más infame, quiere reservarse su trocito de perdurabilidad, de inmortalidad, cosas que no existen. Es como si creyeran en el viejo Pascuero, y además, como si creyeran en el viejo Pascuero, con obras que están muertas ya desde el nacimiento. ¿Sí? Yo soy lector, yo conozco la historia de la literatura.
por regla general, por estadística, de una muy buena generación no perviven más de 2 o 3. Esa es la cruel realidad. Ahora, ¿cómo te explicas tú este fenómeno? Porque yo recuerdo cuando conversamos el año pasado, no conversamos mucho de este tema, pero sí recuerdo que fuiste como cauto no tenías mucha ganas de hablar de la llamada narrativa chilena. Bueno, porque no la conocía, la literatura chilena actual no la conocía, porque evidentemente la literatura chilena actual solo se consume en España, en Chile. Y a España llega muy pocas cosas. Ahora he leído algo más. Y la situación de la literatura chilena es nefasta. ¿Sí? De la prosa, la narrativa. Es muy mala, pero muy mala. ¿Sí? Yo no sé qué demonios de droga le han tomado para pensar, hablar de la nueva narrativa chilena, los nuevos escritores. Además, ¿quiénes hablan de la nueva narrativa chilena? Autores que tienen 2 libros publicados. Es de un ridículo absoluto, de una soberbia absoluta. Ahora, algo que quizás también ha marcado esta pseudo polémica, un tipo de diálogo, entre comillas, cultural, que no existe, muy entre comillas. Que no ha existido en los últimos años, al menos, sobre todo si tratamos de recordar algunas, porque siempre se vuelve al mismo ejemplo de guerrillas literarias en Chile. Pero tratando de entender el fenómeno chileno, y esto que tú dices, este provincianismo quizás para conversar, puede también tener una señal en la falta de ejercicio de tolerancia, porque yo entiendo que todo se origina de alguna manera. No solo eso, yo no creo que solo sea una falta de tolerancia, yo creo que aquí quien más, quien menos, en la vida literaria, en la sociedad literaria, están muy pringados, pero muy pringados. No sé cuál es la palabra al uso aquí en Chile para pringados. Pringados quiere decir se han pegoteado, ¿sabes? Y todo esto, toda esta aparente, esta polémica cultural, que en realidad ni es cultural ni es polémica, sale de un artículo que yo publico hace cosa de un año. En Ajo Blanco, ¿no? En Ajo Blanco. Y que es un artículo que habría que leerlo con algún equipo de semiólogos para descubrir realmente qué demonios les ha provocado esto. Es decir, o bien esto lo ha provocado el que yo hablara de Mariana Calleja, ¿sí? de las Suárez en casa de Mariana Calleja, pero claro, yo esto lo tomé de un texto de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel ya había hablado de esto y a nadie se le había movido un pelo. El escándalo viene cuando lo digo yo, ¿sí? O cuando lo digo en Ajo Blanco, pero claro, se escandalizan porque ¿qué temen? Que en España los vayan a mirar mal, pero es que ni los miran. Yo ya puedo decir que ellos torturaron personalmente, por ejemplo, que allí les va a importar un pimiento. No hay mayor motivo de escándalo, y no hay mayor motivo de escándalo porque yo puedo decir fulanito, menganito y sutanito hicieron tal cosa. Pero es que menganito, fulanito y sutanito no son nada, y es como si yo dijera 1, 2 y 3. ¿Sí? Y aquí volvemos nuevamente a la soberbia literaria. ¿Sí? Ese pensarse a sí mismos como figuras en un teatro inexistente, y evidentemente se piensan como figuras inexistentes, no existen. Ahora, para explicar a los que no hayan entendido esa alusión de Roberto a lo que escribió alguna vez Lemebel, se refiere a una circunstancia que está contada además por otros escritores también, de que se hacían algunas reuniones, estaba hablando de los tiempos de la dictadura, tiempos de la DINA, en casa de Mariana Callejas, que era escritora, a la que acudían algunos
escritores de la llamada nueva narrativa, sin saber que en ese momento allí se estaba torturando, y algunos se llevó alguna sorpresa. Pero esa es una referencia que se conocía. Ahora, además entiendo que yo leí esa columna, o sea, eso que tú escribiste en Ajo Blanco, y hay algo de humor. Hay muchísimo. Hay ironía, hay claro. una cosa que incluso a mí me cuesta entender. Hay gente que ha sentido aludida de mala manera cuando hay algo que incluso es simpático. Yo es que... Esa es la lectura que yo hice en ese momento. Yo no me explico qué grado de identificación, hasta qué punto ellos se vieron identificados en un texto que realmente no es gran cosa. Estoy hablando de algo que aquí pasó y que Lemebel ya lo había escrito, ¿no? Eso ya estaba escrito. Y además está comprobado, vaya, no estoy mintiendo. Roberto, tú has hablado de Pedro Lemebel, un escritor que tú nos conociste la última vez que estuviste acá. Un escritor que va a ser publicado por Anagrama. Nosotros conversamos acá en Off the Record hace un tiempo con Herralde, con Jorge Herralde estuvo acá. Conversamos en ese momento lo que significaba la visión que él tiene, que es compatible, o sea, es coherente con lo que tú señalas de la visión desde allá, con lo que pasa con la literatura en el continente americano. Y señalaba las referencias a Bailey, a ti, y hablaba de estos nuevos, y hablaba del MBL, hablaba de un cubano que en este minuto se me fue el Pedro Juan Gutiérrez. Pedro Juan Gutiérrez. Ahora, esa literatura como la del MBL es una literatura que marca un quiebre con lo que tú ves como la norma de la literatura chilena en este minuto. No necesariamente. Yo creo que aquí hay buenos escritores. Es evidente que en cualquier país vas a encontrar buenos escritores interesantes, escritores a los que te da ganas de leer. Yo creo que Lemebel no es él solo el que hace un quiebre. Aquí hay escritores que a mí me interesan. Y me interesan bastante, ¿sí? Lo que pasa es que me interesan, pero me interesan en su justo término, ¿me entiendes? No porque lea un libro bueno de X escritor, voy a pensar, ya está, el renacimiento chileno, ¿sí? Porque la literatura es comparable también. Y ese libro bueno probablemente tiene sus pares en algún otro lugar de América Latina y de España, y probablemente tiene sus hermanos mayores, ¿no? Yo creo que no es solo Lemebel, aquí hay otros escritores que me interesan. ¿Qué te interesa, por ejemplo? Bueno, en realidad no te va a parecer una putada lo que voy a decir. Me interesan los poetas. Sí, me siguen interesando los poetas y me interesan muchísimo. Es un verdadero tesoro que hay en Chile, la poesía chilena, la vieja poesía chilena. Ayer, antes de ayer, conversando con un amigo poeta, me contó cómo había muerto Alfonso Alcalde, por ejemplo. Se ahorca en Penco. A mí me parece infame, pero infame. Y luego están aquí estos niños cuicos bailando la comba y diciendo somos la nueva narrativa. Y Alfonso Alcalde se ahorca solo en Penco. Pero qué literatura más infame. ¿Hasta qué grado de podredumbre ha sido contaminada por la dictadura? Porque no hay qué otra explicación darle. Es la dictadura que contaminó una literatura. La dictadura o una especie de gripe del mercado. Pero además, ¿qué mercado? Si sus libros circulan solo en Chile. Yo creo que esta abyección es producto de la dictadura. ¿Cómo es posible que por un lado se baile la comba y se hagan las loas a la nueva narrativa? Y yo por nueva narrativa, además, cuando hablo de nueva narrativa, no me refiero solo a los del taller de José Donoso, que ellos se han adjudicado este nombre. Me refiero a todos los que escriben prosa y más o menos están en una franja de edad como la mía.
¿sí? Mujeres, hombres, etc. Mujeres, hombres, viejos verdes, etc. Y ¿cómo es posible esa alegría, ese viva la pepa, cuando Anguita me cuentan que murió en la pobreza más absoluta, cayó encima de un brasero, ¿no? Escritores, o Teillier muriendo alcohólico en la Ligua. ¿Sí? ¿Cómo pueden pensar siquiera por un minuto que sus destinos van a tocar la suela de los zapatos del destino de Teillier? ¿Sí? La muerte de Teillier ya es una victoria absoluta sobre esas literaturas. A mí me asombra y me asquea, ¿sí? Y me asquea además el talante de la crítica, de esta confrontación cuica. A mí me coloca un escritor en la prensa que lo que más se sorprendió de mí es que yo era cortesano y me faltaba un diente. ¿Sí? Lo que más le divirtió, ¿sí? lo que más le pareció notable. A mí me faltan muchas muelas, pero muchas, como a Gary Snyder. ¿Sí? Supongo que esta mujer no debe tener ni idea de quién es Gary Snyder, pero espero que alguien lo sepa. Y es como si viera al Quijote y dijera, uy, le falta una mano, es manco. Ese es el nivel de discusión, ¿no? Como si viera a Valle Inclán y dijera, es manco Valle Inclán. Esas son las señoras que hacen la literatura en este país. Los jóvenes que hacen la literatura en este país son unos lambiscones, como se dice en México. Estos mismos que me han criticado, como yo no los he alabado, ¿sí? Es decir, el año pasado todo el mundo aquí me alababa y venga Bolaño. Pero yo no los he alabado porque yo no puedo alabar literaturas que no me gustan. No puedo alabar libros que son plagios de Graham Greene, son plagios de cosas que ya están acabadas. Bueno, pues estos mismos que se murieron en alabanza conmigo, ahora dicen, uy, no, solo tiene 2 libros buenos, el resto es monótono. ¿Sí? Los detectives salvajes debe ser monótono, puesto que los libros buenos, ellos no conocían los detectives salvajes entonces. Es terrible. Además es gente que me la voy encontrando en según qué lugares y realmente es una cosa, es una película de terror, oye. Bueno, un desahogo de Roberto Bolaño en esta No, pero polémica, no es un desahogo. Sí, pero sí, a mí la verdad yo creo que los que sí que se van a desahogar con esta gente es los nuevos escritores, los que tienen 20 años y que vienen pisando fuerte. Ellos se van a desahogar con esta gente. Y espero que los barran. Y también espero que cuando los barran no adopten esa misma actitud trepa y de cuidar la parcelita. ¿Sí? Pero serán barridos, sin duda ninguna. Yo he conocido una cantidad ahora de escritores jóvenes, pero impresionante, y que les tienen unas ganas a estos mayores, pero impresionante también. Y eso es bueno, eso además es parte de la lucha de la sociedad literaria. ¿Sí? Ahora espero que estos jóvenes escritores al menos no sean tan trepas, ¿sí? Como estos más viejos de mi edad, a los que van a barrer, sin duda, porque eso suele pasar. Bueno, vamos a seguir conversando con Roberto Bolaño y las impresiones con las que parte de vuelta desde Chile en un minuto. Esperen. Con el permiso de Roberto Bolaño, con quien vamos a seguir conversando en un minuto, les presento algunos de los otros libros que nos acompañan hoy día. Planeta nos presenta al autor Juan José Benítez, que estuvo hace poco en Chile, Alto Secreto, una de las investigaciones de este autor que se especializaba en la investigación OVNI. Alto Secreto se refiere a un espectacular fenómeno ocurrido en aguas Canarias, y esta es otra posibilidad para que los numerosos lectores que están cautivados por este tipo de relatos se aproximen a JJ Benítez. Fondo de Cultura Económica nos ofrece de Eugen Habermas, Más allá del Estado Nacional. Es un revelador ensayo sobre las incertidumbres y continuidades alemanas, que repasa aspectos relevantes de la historia de esta nación unificada hace justamente 10 años. Una oportuna reflexión sobre lo que ha implicado ese proceso complejo de unidad
y estatalidad de los alemanes. LOM Ediciones nos hace llegar de Rafael Barahona los relatos sedentarios y extravagantes. Es la presencia de personajes comúnmente ignorados que pueblan campos remotos en Chile y Latinoamérica, que dan vida a este libro de un conocedor profundo de la ruralidad del continente. Pienso que las flores son como los cuentos, podríamos vivir sin ellos, pero sería harto menos vida, dice Barahona, que a los 74 años ganó el premio del libro El cuento inédito del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Alfaguara nos presenta de Aguilar Los secretos de la entrevista en Chile, el resultado de una indagación dirigida por las periodistas profesora Carolina García Huidobro y Consuelo Larraín, que a través de conversaciones con 23 periodistas y personajes públicos ilustra acerca de este controvertido género del periodismo en Chile, una revisión reveladora de los vicios y virtudes que rodean la relación periodista-personaje. Todos estos libros ustedes los pueden encontrar donde los amigos de Altamira, pero nosotros ahora seguimos conversando con Roberto Bolaño. Roberto, tú hace algunos momentos cuando conversamos de esta pseudo polémica que ha protagonizado en Chile, mencionaste por ahí la palabra abyección. Y la palabra abyecto está en un corto escrito tuyo en este libro Chile en la Mira, que son proposiciones y conjuros para sobrellevar el fin de siglo, que escriben varios escritores. Y tú dices que nosotros entraremos al nuevo milenio bajo la admonición de la palabra abyecto. Cuéntanos un poco cuál es la gran abyección que enfrenta hoy día Chile. Yo creo que son muchas pequeñas abyecciones que se hacen amigas entre sí y que se van a tomar el té juntas. Y todas esas pequeñas abyecciones hacen la gran abyección. Una de esas abyecciones sin duda es la cobardía. Es algo que no vi en mi anterior visita a Chile y en esta la he notado de forma palmaria. En lo que a mí respecta, quiero decir. Por lo demás, la cobardía y el arte de escalar, el arte de ser trepa, cómo ser trepa. Este país está lleno de trepas. O el país, no, estoy hablando de la literatura. El mundo de la literatura está lleno de trepas. A mí hace poco me dijeron que era un escritor cortesano. ¿Sí? Jamás en mi vida he recibido ayuda de nadie. De nadie. Ningún Estado, ni el chileno, ni ningún otro, me ha ayudado en nada. Ningún mecenas me ha ayudado en nada. ¿Cortesano de quién? Esto me lo dicen gente que postula agregadurías culturales, postula a cargos, en fin. Gente cortesana. Los cortesanos me acusan de ser cortesano. ¿Qué clase de esquizofrenia se vive? Roberto, te quiero pedir que me leas este final de este relato que tienes en Chile en la Mira. ¿De dónde? Por supuesto. Ah, bueno, es que este texto se llama Una proposición modesta, sí. Y es lo que su título indica, es una proposición modesta, y es una proposición en donde lo único que yo pido, y ya no tiene nada que ver con la literatura, tiene que ver con la política, es que se ejerza el diálogo, ¿sí? Y se ejerza el diálogo no de besugos, sino el diálogo entre personas con un poco de 3 o 4 neuronas como mínimo, ¿sí? Y nada más. Aquí digo, por supuesto, yo preferiría que entráramos al siglo XXI, que por otra parte nada significa, de forma más civilizada, tal vez discutiendo, que también quiere decir escuchando y reflexionando. Pero si eso no fuera posible, como todo parece indicar, no estaría mal, al menos sería un mal menor, entrar en el tercer milenio pidiendo perdón a diestra y siniestra. Y ya que estamos, de paso, hacerle una estatua a Nicanor Parra en la Plaza Italia, una a Nicanor y otra a Neruda, pero de espaldas. Llegado a este punto, lo presiento,
más de un presunto lector se dirá a sí mismo y luego correrá a comunicárselo a su más próximo congénere, Bolaño dice que Parra es el poeta de la derecha y Neruda el de la izquierda. Algunos no saben leer. Y eso de algunos no saben leer es de una generosidad bestial de mi parte. Roberto, tú has dicho por ahí de que la literatura tiene mucho de aburrida y que de verdad lo que a ti efectivamente te hace feliz es la poesía. A mí lo que me hace feliz es leer. Sí, escribir, lo dije ayer y lo repito hoy, no es natural. Esto lo decía Gil de Viedma, el poeta Jaime Gil de Viedma. Escribir no es natural, ni es gratificante, ni nada. Lo gratificante y lo natural, lo que el cuerpo pide a una persona inteligente es leer. Eso es lo bonito. Y los escritores, pues supongo que bueno, debemos ser una especie de mártires o de proxenetas, ¿no? Que damos hacemos el servicio público para que otros se lo pasen bien. Yo lo que más me gusta es leer, pero eso sin la menor duda. Si yo mañana me ganara una quiniela de 1.000 millones, se acabó la literatura, pero seguro. Yo me dedicaba a escribir 3 poemas al año, si llega, y me dedicaba a leer, o a releer. Lo que pasa es que la literatura en este fin de siglo tiene buen mercado, tiene buena cara mediática. La literatura vende. ¿Qué vende? Vende al escritor. Un escritor mediante sus libros puede subir escalones, puede posicionarse en una sociedad. Un escritor puede optar a la respetabilidad en una sociedad con la literatura, a diferentes tipos de respetabilidad. Y en ese sentido, pues para estos escritores la literatura es magnífica, es la ganzúa, pero para cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Roberto, una cosa al terminar esta conversación, ¿cuándo vamos a poder leer algo de tu poesía? Yo publico un libro ahora en Editorial Lumen, de aquí a pocos meses, pero a muy pocos meses. Y ese libro, la editora de Lumen me aseguró que algunos ejemplares llegarán a Chile, aunque eso nunca se sabe, claro. Y una última cosa, ahora sí, tú hablabas de la importancia que ha ido adquiriendo con el tiempo un personaje como Salvador Allende y que está aparentemente asociado a uno de tus proyectos de escritura. Sí, está muy... Para mí, personalmente, Salvador Allende es una figura que crece, que cada año crece un poco más. Sí, para mí, Allende es el símbolo de lo que pudo ser Latinoamérica y el símbolo más limpio de lo que pudo en algún momento ser Chile. Y es una figura que, para mí, muy importante. Y literariamente es también importante en un proyecto que tengo y del que mejor no hablar. Bueno, Roberto, ha sido de nuevo un placer tenerte en Off the Record. Suerte. No, el placer ha sido mío. Y en la próxima, seguro que nos volvemos a encontrar. Nos vemos el próximo año, en donde seguramente tendremos que hacer esta entrevista clandestinamente, porque me estarán buscando para... Bueno, un placer haber estado con Roberto Bolaño y a ustedes los esperamos en la próxima emisión de Off the Record, ojalá con un personaje que estimule la conversación de ustedes mismos. Buenas noches.